Mi nombre es Cintia Yanet Reyes Silva. Es el quinto video del servicio social. Voy a hablar de algunos ejemplos de casos de juicio oral y las salidas alternas. En Nuevo León se realizó un juicio oral en el municipio de Montemorelos por homicidio culposo y lesiones. El juez Francisco Manuel Sáenz Moreno sentenció al conductor a una pena de 3 años de prisión y al pago de 441,000 pesos de indemnización, encontrándolo culpable al atropellar a 2 personas, causando la muerte de una de ellas y causando invalidez permanente a otra. Cabe mencionar que Nuevo León se convirtió en la primera entidad del país en establecer los juicios orales en proceso de impartición de justicia del fuero común. En el Distrito Federal tratan de demostrar la culpabilidad por el delito de homicidio culposo del señor González Aguilar, quien atropelló a un grupo de ciclistas, uno de los cuales murió. Nelly Cortés, juez de control de delitos no graves, inicia la audiencia donde el Ministerio Público hizo la formal imputación en contra del señor González Aguilar por el delito de homicidio culposo. Se exponen los argumentos de ambas partes y al final el detenido solicita la duplicidad de término constitucional de 72 horas para determinar si se le vinculaba a proceso penal. El Ministerio Público pidió aplicar medidas cautelares al imputado, una caución de 334,000 pesos, acudir cada 15 días a firmar y no salir sin autorización del juez mientras estaba el proceso en curso. Se dio fecha posterior para resolver la situación del detenido. En el estado de Chihuahua se lleva a cabo el juicio por feminicidio, donde el Ministerio Público presenta la solicitud al juez de garantía para que se negara el juicio oral. Le hace una propuesta al Ministerio Público donde el sicario se declararía culpable y obtendría el beneficio de la pena más baja por aceptar matar a una mujer. La abogada argumentó que se podía considerar si el sicario proporcionaba información del autor intelectual, el cual no dejó rastro y se fue de la ciudad, y el Ministerio Público nunca investigó. El juez escuchó los argumentos de las partes mientras observaba sorprendido la parcialidad del Ministerio Público hacia el sicario. Al terminar, se dio la razón a la víctima y se admitió el juicio oral por el delito de violencia de género. En Sonora, es acusado Eulogio N. de privación ilegal de la libertad y violación agravada. Después de exponer las pruebas del juez, falló a favor de la víctima, sentenciándolo a 22 años de prisión. La Vicefiscalía en Feminicidios y Delitos por Razones de Género informó que el juez Ramírez determinó que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de Justicia fueron completamente fundadas para emitir la sentencia, en la cual se establece que además de pasar más de 20 años de prisión, debería de pagar una multa por reparación de daño material y una más por reparación de daño moral, de 76,000 pesos aproximadamente. Los hechos sucedieron cuando la víctima se encontraba laborando, donde llega hasta ahí el acusado y con amenazas la subió a un vehículo para tomar la carretera y huir con ella. La víctima recibió múltiples golpes y fue amagada con un arma blanca. 2 personas que pasaban por el lugar donde sucedían esos hechos se percataron de esto y el acusado huyó. Ahí fue donde pudieron auxiliar a la víctima. En Jalisco, un hombre mata a machetazos por una condición mental. Se declaró que era inimputable. Lo peculiar de este caso era que la persona implicada no tenía piernas, era epiléptico y tenía un padecimiento conocido como esquizofreniforme orgánico. En este juicio hubo 3 jueces y fue presidido por el juez Daniel Espinosa. El imputado llegó en silla de ruedas, aletargado por el medicamento que se le suministraba. Estaba junto a su abogado. Como parecía no entender lo que sucedía, salió de la sala. El Ministerio Público informó que llamaría a 7 testigos y la defensa no llamó a ninguno. Las pruebas importantes serían el arma que se menciona, que es el machete, y una sudadera ensangrentada.
El Ministerio Público pidió se reclasificar el delito de parricidio, a homicidio por la condición mental del imputado, ya que su estado no le permitía saber sobre los actos de los cuales era señalado, y por tal motivo reducir la pena. Se encontró el imputado culpable de homicidio simple intencional, pero por su condición se declaró inimputable, por no tener conciencia de sus actos. Por tal motivo no habría cárcel, sino medidas de seguridad, y consistían en la reclusión en una institución mental por el tiempo equivalente a la pena que se le declaró. Antes, casos como estos tardaban 1 año o más en ser resueltos, pues cada mes se mandaba llamar a un testigo, se archivaba por escrito y el juez no conocía al imputado. Ahora la situación cambió y las cosas son muy diferentes. El juez escucha de viva voz a todas las partes y se graba toda la audiencia. Dentro del nuevo sistema penal existen delitos no graves que pueden resolverse con la reparación del daño y con otro tipo de sanciones. En delitos como violación y homicidios no aplican las salidas alternas a un conflicto. Pueden efectuarse siempre y cuando la ley lo permite, sin afectar los derechos de la víctima. Otra aportación es que agilizan la solución de los conflictos al dar posibilidades para llegar a un acuerdo antes de enfrentar un juicio oral. Estas son el criterio de oportunidad, la justicia alternativa, la suspensión condicional del proceso y el proceso abreviado. En el criterio de oportunidad, si existe la forma de garantizar que el acusado repare el daño ocasionado a la víctima o que éste exprese que no tiene ningún interés en la reparación, el Ministerio Público tiene la oportunidad o la posibilidad de no acusar al imputado ante la instancia judicial. En la justicia alternativa, es un método que se utiliza para lograr un acuerdo entre las partes para reparar el daño, con un especialista que se encarga de hacer una mediación, que es utilizada siempre y cuando reúna las siguientes condiciones. Cuando el acusado no haya celebrado otros acuerdos con cualquier persona por la misma causa, no se puede realizar en casos donde exista un interés público o en delitos de violación, homicidio o extorsión. La suspensión condicional del proceso es cuando la persona que comete un delito por primera vez y que no sea grave puede solicitar al juez de control suspender el juicio, a cambio de aceptar su culpa, comprometerse a indemnizar por el daño causado y asumir las condiciones que le imponga el juez. Para ello, deberá satisfacer a la persona afectada en la reparación del daño, cumplir con las condiciones que el juez imponga. Si el imputado no cumple con esas condiciones, se continuará con el proceso penal. En el proceso abreviado. Este proceso es la oportunidad que se le da a un imputado de aceptar su responsabilidad, evitando realizar un juicio más largo que genere desgaste emocional y económico a la víctima. Entonces, el imputado comienza el proceso de reinserción social, responsabilizándose de sus actos. Por ello, podrá recibir una pena menor. La diferencia con la suspensión condicional es que ésta es anterior al juicio y no llega a una pena de prisión. Y el proceso abreviado, se discute en el juicio y existe la disminución de la pena de prisión que ya se le impute. Para que el proceso abreviado pueda solicitarse, el inculpado debe admitir la responsabilidad en los hechos por los cuales se le está acusando, estar de acuerdo en ser juzgado conforme a los datos que se han ido recabando durante una investigación y renunciar al juicio oral. Que no haya oposición razonable de la víctima y se garantice la reparación del daño causado.